Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Nuestro tercer programa de la edición especial de cierre 2020, inicio del 2021. Es momento para recordar cómo aprendimos del ejecutivo que más lejos ha llegado de Honduras al mundo y también aprender de ese ejecutivo, de ese empresario que en San Pedro Sula ha tenido un impacto extraordinario en las artes, particularmente en el teatro. Y cómo no recordar a los distinguidos hondureños que fuera del suelo patrio hacen historia, escriben en el libro de la historia de Honduras con sus chocolates o con sus trajes. Los invito a que en este programa de cierre disfrutemos de lo más importante que pasó con nuestros invitados especiales en el año 2020. Artísticamente, unas preguntas, porque nuestra limitante es el tiempo, pero creo que si en este momento un artista nos está escuchando, nos está viendo, nos está aprendiendo, pero es un artista que también quiere ser emprendedor, porque tú puedes ser artista sin emprender. Me voy a tomar un poquito para elaborar la pregunta, porque estoy juntando varias preguntas en una sola. ¿Cuál es qué se necesita para que un joven que quiere poner su arte, su talento, sus destrezas al mundo, también tenga eso de emprendedor? Porque no todos los artistas son emprendedores, y los artistas que yo conozco, que son sumamente exitosos, son todos emprendedores. Es algo que desarrollaste. Bueno, lógicamente el haberte ido de tu país, ya tenías una mentalidad de emprendedor, pero ahora ya tienes una empresa, tienes gente que contratas, tienes un equipo de trabajo, eres un jugador de equipo, eres un líder de tu equipo. La pregunta, en resumen, es: ¿el artista se vuelve emprendedor o no puede hacerlo? Tiene que traerlo ya. ¿Aprende a ser emprendedor? Yo creo que los golpes te van enseñando a darle valor, con la misma filosofía que yo decía, el dolor que le causé a mis padres, yo tenía que darle un valor tangible. Entonces yo creo que con el tiempo uno empieza a valorar también su trabajo, ¿no? Aparte del esfuerzo que le puedes poner y todo lo demás, yo creo que siempre va a haber unas personas que van a creer en tu arte, que van a representar tu arte, que lo van a valorar, ¿no? Yo creo que esa es la cosa más linda que le puede pasar a uno, un creativo, ¿no? Que alguien pueda usar tus prendas, que pueda pagar cierto precio por tus prendas, ¿no? Pero yo creo que es bien difícil porque uno como creativo o uno como persona que disfruta mucho el arte, pues yo me puedo pasar 3 horas mirando un color y diciendo, hagámoslo esto, hagamos lo otro, y quizás el cliente nunca se va a dar cuenta, ¿no? Y esa es la batalla que nosotros siempre tenemos. Yo, en mi caso, como diseñador, pensamos, el cliente pagará por esto, por todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo, y quizás no, y quizás sí, ¿no? Entonces yo creo que nosotros con el tiempo aprendemos a tener un balance y a darle precio a nuestra labor, ¿no? Y es algo que le cuesta a todo el mundo, porque usualmente nosotros los artistas, pues, ¿y cuánto vale? Pues no sé, así uno empieza, ¿entendés? Pero Correcto. Ya después de un tiempo empieza a decir, bueno, yo tengo que darle valor a mi trabajo y a mi tiempo y a mis años de esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que uno nace artista y se vuelve un poquito un emprendedor, o algunos tienen la mezcla de los dos. Yo creo que últimamente he visto muchos que son gente buena en negocio y que sabe contratar gente creativa, ¿no? Entonces, correcto. A eso yo los admiro mucho. ¿Cuántos científicos con PhD son físico-culturistas profesionales y que están y han cursado deporte con el Comité Olímpico Internacional? Por el amor de Dios, ¿cuáles son esas estadísticas? ¿Qué es 1 en 1 millón? No te encontrabas PhD
en tus competencias. Cuéntanos un poco por qué no jugaste golf o corriste en Central Park. ¿A dónde fue que te metiste en el rollo de hacerte físico-culturista certificado en los Estados Unidos? Sí, pues, esa pregunta no te la puedo contestar. Realmente no me he metido a Google para revisar. Pero no han de haber muchos. La verdad es que a mí me interesó mucho como la parte de food science, como eso de la comida y cómo es que la comida actúa en tu cuerpo. Eso me interesaba siempre mucho. Yo era una persona que yo estuve siempre en deportes cuando estaba en Honduras. Yo estaba en el equipo de natación del Country Club y de ahí fue cuando yo empecé a meterme en las cosas del deporte. Pero nunca pensé mucho acerca de la nutrición, la verdad. Siempre fue más hacer el ejercicio y esforzarte todos los días, ir a nadar. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos para empezar la universidad, yo conocí un amigo y empezamos a ir al gimnasio y me encantó, ¿verdad? Me encantó porque empecé a ver los cambios que empecé a notar en mi cuerpo, pues en mis músculos, empecé a notar que se están agrandando, etcétera. Entonces, ahí fue cuando me vino el interés de ver cómo poner la nutrición armada, o sea, junta con lo que estaba haciendo de ejercicio. Porque la verdad es que si te das cuenta ahora, te pueden decir, y lo puedes ver en cualquier libro, que te dicen lo que es el desarrollo de tu cuerpo como fisiculturista, no solo son las pesas, sino que es la nutrición, y es más, el 80% de lo que es fisiculturismo es nutrición, el 20% es ejercicio. Entonces, me interesó muchísimo esa parte de entender mejor a nivel profundo que los nutrientes que estaba comiendo, cómo me estaban afectando a mí de una manera diaria, después de hacer ejercicio o antes de hacer ejercicio o aún during, ¿verdad? Mientras estaba haciendo el ejercicio. Y así fui que me empecé a hacer estudios con mí mismo prácticamente para ver si cierto tipo de dietas mejoraban mi aspecto físico-culturista, y así fue desarrollando varias dietas que al final dije yo, o sea, vamos a seguir haciendo esto hasta que llegué a un nivel profesional. Y a mí no me queda la menor duda que Body vio en usted esa actitud alegre, y también la de su hijo. Yo sé que su esposa Rocío, sus hijos Marcela, Juan Fernando, Danilo, todos le acompañan en esta jornada, en este emprendimiento que tiene usted en la repostería, en la panadería. Hay algo que yo he notado a lo largo de todas las entrevistas, y no puedo dejar de preguntarle. Todas las entrevistas, todos los comentarios, todas las preguntas que le hacen, sus respuestas casi siempre son las mismas. Un tremendo amor por Honduras, un tremendo respeto por este país, un tremendo cariño. Le quiero hacer una pregunta. ¿Eso ha ido aumentando con el tiempo? A mí me da la impresión de que usted ya lo tenía antes de irse, ese amor cívico por su país. Bueno, imagínate, fui docente, trabajé en el magisterio desde que recién me gradué. Tuve el reto cuando empecé a trabajar de que me ofrecieron plaza en el magisterio, y una era en Choloma, casi en el centro, y otra era en una zona rural, donde el supervisor que me estaba otorgando la plaza me dijo, ¿sabes qué? No agarra esa porque nadie la quiere agarrar. Es una zona que no hay nada que hacer ahí. Y yo agarré ese reto a mis 18 años. Terminé construyendo una escuela en una zona rural. Terminé alfabetizando a la comunidad, educando a los niños, y ese amor por Honduras y mis ansias eran por si no hay un mañana para esta gente y no tienen un maestro más, yo necesito ponerles cuanto pueda a ellos. Y esa ha sido mi meta. Mi deseo es que Honduras despierte. Mi deseo es que los catrachos siempre crean en sí, que se den cuenta que todo el ser humano tenemos un gigante adentro. Simplemente hay que creer en sí mismo. Hay que dejar que el otro yo del doctor Merengue, que el otro yo de Juan Fernando salga, que brote y que sí somos capaces levantarnos de los errores, creer en nosotros y ser simple y sencillamente tenemos que botar los prejuicios. Esa es una de las claves más grandes
para poder triunfar y poder creer en sí mismo y echarle ganas en todo. Y sí se puede, definitivamente que sí se puede. Esos sacrificios que ha tenido que hacer usted a lo largo de su vida por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por la familia en general, ¿ha tenido alguna influencia en lo que es la Karen Rubio hoy? Totalmente. Creo que la vida me ha enseñado, o mi vida personal me ha enseñado a muchas cosas que ahora pongo en práctica en mi vida profesional. Y sí, hay cosas que pues trato de tener empatía con las personas porque pues yo viví una situación complicada y yo creo que todas las personas tenemos una historia, tenemos una cruz y tenemos pues momentos difíciles. Entonces me tocó pasarlo a mí en mi vida personal. Entonces cuando en mi trabajo pasan situaciones difíciles, pues nos caemos y nos levantamos. Y esa es la parte que yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, es, ok, lloremos 5 minutos, pero solo 5. Ahora nos levantamos y seguimos, porque la vida es así, es de caernos y levantarnos. Y sí, eso lo aprendí, que es la resiliencia, pues lo aprendí en mi vida personal. Me tocó así, caerme y levantarme varias veces. Y el caso que así fue que llegué al programa de Oprah. Y ese día me fui a mi casa a ver el programa y vi como Oprah estaba haciendo el chocolate y regalando mi chocolate. Eso fue increíble. Qué maravilla. Creo que es muy oportuno hacerle algunas preguntas que puedan inspirar a mujeres emprendedoras, no solo de Honduras, de la región, de los mismos Estados Unidos, de cualquier parte, de hecho, que puedan ver este programa. Para la mujer emprendedora, yo le preguntaría a usted, en su experiencia, porque ha tenido una experiencia de primer nivel con sube y baja, con altos y bajos, ¿qué tan importante es tener el cliente perfecto, tener la idea perfecta? ¿Se debe tener todo perfecto para emprender, sobre todo en lo que usted ha hecho? No. Primero se debe tener algo que uno cree 100%, no algo que va a ser como una copia, algo que le nace de uno. Eso es el producto perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque uno cree en ese producto, y si uno cree en ese producto, las otras personas le van a creer que es perfecto. Pero si uno no cree, no va a atraer el cliente perfecto. Va a atraer, porque al final uno tiene que ser bien genuina, y esa genuinidad viene en el creer en lo que uno está haciendo. Por supuesto, por supuesto. Esta pasión que tienes, porque yo te considero un artista, por el arte en general, pero particularmente por la poesía, lo tenías desde pequeño. Tú eras el chico que en lugar de darle una flor a la novia, le dabas un poema. Bueno, era el que siempre llegaba a declamar en la escuela. Platicaba mucho con mi abuela, y a mi abuela le gustaba también muchísimo la poesía. Te voy a enseñar una foto. Eso yo creo que puede hacer el programa un poco más relajado. Heme ahí, siendo niño, desde muy pequeño. Ahí estaba, y recuerdo muy bien el poema que estaba declamando. Era un jardín sonriente y era una tranquila fuente de cristal. Era su borde asomada una rosa inmaculada en un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él. Y así, yo siempre fui un amante de la fantasía, de los cuentos, de la imaginación. Recuerdo de niño, por ejemplo, colecciones maravillosas que se encontraban en el mercado, como el libro de oro de los niños y el mundo mágico de los niños. Eran unas ediciones de Océano que comenzaban con un cuento, La camisa del rey, historias del Quijote de la Mancha, y después siempre terminaba con un poema y había algún diálogo intermedio con algunos datos científicos que te aterrizaban un poco la fantasía, y se hablaban, por ejemplo, del Quijote, te daban definiciones de molinos del viento y eso. Y de eso te estoy hablando
de los primeros años, en donde la lectura no solo era una pasión, sino un descubrimiento. Y bueno, me gustó siempre dentro de ese intercambio que es natural en la lectura con los autores, etcétera, pues escribir algunas cosas, cartas en aquellos entonces. Lo que dices de las novias, de dar, por ejemplo, un poema, recuerdo los versos de Joan Margarit que dice: no tires las cartas de amor, ellas no te abandonarán, pasará el tiempo, esa flecha de sombra, y los sensuales rostros bellos e inteligentes se ocultarán en ti como al fondo de un espejo. Pasarán los años, descenderás aún más, te cansarán los libros y perderás también la poesía. Un frío ruido de ciudad en los cristales será tu única música, y las cartas de amor que hayas guardado serán tu última literatura. Entonces yo creo que es muy bonito que la vida termine en esa redondez, eso es lo maravilloso, es la caja donde al final de verdad guardas la vida. Todo lo demás fluye, todo lo demás pasa, pero en la literatura, en lo que escribes, al final la vida es esa humedad que queda en un barril donde pasa la vida como un chorro de agua en un barril sin fondo, ¿no? Y la humedad al final termina siendo la literatura. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos aprendiendo de nuestros invitados especiales. Es el hondureño que más lejos ha llegado como ejecutivo en el mundo. Es una persona que, habiendo nacido en La Lima, Cortés, y estudiado una licenciatura en historia, ha subido la escalera del mundo corporativo como muy pocos hondureños o centroamericanos o latinoamericanos lo han hecho. Hoy nos hablará un señor que está en una empresa que tiene poco más de 700,000 empleados, que tiene presencia o ventas en más de 200 países del mundo y que también maneja una cartera de unas 500 marcas aproximadamente. Nuestro invitado especial ha liderado operaciones en Ecuador, en Brasil, en México, en Centroamérica y ahora en Norteamérica. Su nombre es sinónimo de agente de cambio, de efectividad, de impacto. Damas y caballeros, desde Atlanta, Georgia, nos acompaña el presidente de Coca-Cola Norteamérica, don Alfredo Rivera. Bienvenido, Alfredo. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Estoy muy contento de estar esta tarde contigo para platicar y conocernos. Gracias, Alfredo. Vamos a comenzar y vamos a hacer del tiempo nuestro aliado. Hoy no va a ser nuestro peor enemigo, va a ser nuestro aliado. Vamos a sacar el mayor provecho de estos minutos que tengamos contigo. Licenciado en Historia y con un MBA, ya vamos a hablar un poquito de eso, y con un MBA en la Universidad del Sur de Mississippi. Comienza su carrera en Coca-Cola en 1997. Pero yo quiero remontarme, Alfredo, un poquito antes, cuando estabas chico y cuando jugabas fútbol y después de jugar fútbol te comprabas una Coca-Cola. ¿Recuerdas eso? Sí, claro. Sí, yo jugaba fútbol después de escuela. Nos permitían usar el campo de la escuela a partir de las 4 de la tarde y al lado estaba el club que había de La Lima. Entonces, cuando terminábamos de jugar, nos íbamos y por una puerta al lado nos pasaban las Coca-Colas, los que comprábamos ahí. Creo que en aquel tiempo primero estaban a 10, después subieron a 15, después a 20 centavos. Centavos, correcto. 20 centavos. Correcto. Sí. Así que bueno, tengo muy gratos recuerdos de La Lima y la verdad que fue una infancia muy, muy feliz, diría yo. Sí. Luego nos moveríamos a esos, creo que 8 años de edad, cuando fuiste por primera vez a una planta de Coca-Cola y llegaste de visita. Entraste a la planta y dijiste, aquí quiero trabajar cuando sea grande. ¿Sucedió algo así? Bueno, la verdad que fue mi primera visita a una fábrica. Fuimos los alumnos de mi grado, creo de tercer grado, y nos llevaron, en ese tiempo creo que era nueva la planta, acababan de inaugurar.
y pues ninguno de nosotros había visto una fábrica y particularmente que fabricara Coca-Colas. Así que fue un día muy interesante y recuerdo que al final tuvimos un refrigerio afuera en un área, unos jardines que tenía la cervecería después de hacer eso. Entonces tengo esos recuerdos, obviamente tomando Coca-Cola en estos jardines después de ver esta maquinaria que se veía impresionante para un niño de 8 años que nunca había visto algo así. No solo en San Pedro Sula, sino que en cualquier parte de Honduras, que conoce al ingeniero Saibe, hace algún comentario sobre su tiempo como docente y siempre manifiesta que su calidad humana, el deseo porque el estudiante aprendiera, hizo que trascendiera las aulas. Yo quiero preguntarle, ingeniero, usted ya tenía la agenda llena, trabajaba, estaba levantando una empresa, tenía familia, pero decidió dar clases y lo hizo durante 15 años. ¿Qué era lo que buscaba usted? ¿Cuál era esa motivación interior o intrínseca para dar clases? Siempre me gustó el hecho de ser maestro de una clase que me gustaba a mí, sobre todo en este caso era sobre carreteras y el diseño de carreteras y laboratorio. Así es que lo hacía con mucho gusto. Era bien sacrificado porque yo el tiempo trabajaba en la carretera de Occidente, el campamento estaba en Quimistán, yo había agarrado un horario, ¿verdad?, que me permitiera estar el tiempo que estaba en San Pedro Sula era que daba las clases. Y parece mentira, pero durante 15 años que di clase, no fallé una sola clase. No puede ser. No fallé una sola. Y los muchachos, una vez llegué 20 minutos tarde a la clase porque el carro mío se me había trabado ahí en media carretera y tuvo que venir otro carro del campamento a ayudarme y llegué. Cuando llegué ahí, la cara de todos era amargado porque creían que iba a tener descanso ese día, pero la clase siguió. Así es pues que, por otra parte, calificaba a mis alumnos y ellos sabían que cualquiera que fallara, ¿verdad?, una clase en el periodo de un examen parcial, era un 10% menos en la calificación. Y llevé el control durante los 15 años. Y créalo o no, el porcentaje de asistencia que tuve fue de 98.7%. Pero para lograr eso, usted tiene que hacer el sacrificio y mostrar primero qué es lo que se debe hacer. Y así fue, ¿verdad? Carla, me tiene que contestar. Solo puede escoger una opción. Investigación, escribir papers o documentos científicos, dar clase o construir algo. Si tuviera que escoger una de las tres nada más, repito, investigación y como producto de ello escribir documentos académicos, papers, dar clases, docencia o construir algo. ¿Qué escogería de esas tres? ¿Solo una? Solo una. Sin duda es dar clase, pero con un detalle. Yo creo que los mejores profesores, y por mi experiencia de que tengo más de 20 años de dar clases, son los profesores que hacen un poquito de todo. Porque el profesor que hace cuestiones académicas sabe qué es lo nuevo y lo puede traer a la clase. El profesor que publica sabe qué complicado es escribir y llegar a una conclusión y puede impartir ese conocimiento a los estudiantes. Lo mismo que construir algo. Es importante saber cómo construir algo. Yo superviso, por ejemplo, proyectos de último año. Y proyectos de último año hay que construir un prototipo. Es importante saber qué difícil es construir. En Honduras yo hice un proyecto desde el último año con un grupo que mi papá pagó para darles pasto a las vacas en un lugar donde no hay energía eléctrica. Todavía existe, eso está todavía, lo van a botar ahora,
pero fue una experiencia aprender a cómo soldar, a cómo poner todo junto, cómo usar partes recicladas, cómo hacer. Entonces, todo eso es importante, saber hacerlo para poder enseñar bien. Sin duda es dar clase, pero yo creo que un profesor que no hace esas cosas no puede enseñar bien, porque se queda atrás y no sabe lo que está pasando, no sabe lo difícil que es hacer algo y no entiende al estudiante cuando tiene problemas. Ya hay una estructura que da continuidad o legitimidad al PMI en Honduras, pero cuando fuiste presidenta, mujer, joven, en un proyecto voluntario, ¿cuáles fueron tus mayores retos o el mayor de los retos y cómo lograste sobrellevarlo? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas de una mujer voluntaria que agarra las riendas de una iniciativa que estaba muy tierna todavía? Ok, una de las cosas que me ayudaron a impulsar, a tomar esta rienda, fue que en el 2016 apliqué a un programa del PMI que se llama Leadership Institute Masterclass. Es una clase maestra del Instituto de Liderazgo de PMI y dentro de 150 aplicaciones alrededor del mundo, de todos los voluntarios alrededor del mundo, quedamos una clase de 35, siendo yo la primera mujer hondureña participando en este programa. Entonces, fue una experiencia, fue un año de escuela de liderazgo, ¿verdad? Prácticamente, en el que me formaron con técnicas, con estrategias, habilidades de hablar en público, habilidades de negociación, habilidades de liderazgo, marca personal, ¿verdad? Muchos componentes alrededor de esto. Y eso fue, en realidad, lo que me impulsó a avanzar en este reto, ¿verdad? En realidad, estar en la presidencia, como decís, es voluntario, ¿verdad? Y conlleva muchas responsabilidades y conlleva muchas implicaciones legales, porque tú eres la cara o la representante legal de una empresa o de una organización. Siendo voluntaria. Eres la representante legal siendo voluntaria, no es que es la mayor accionista. Exacto, o sea, no tienes una retribución monetaria por ese riesgo que estás asumiendo. Claro. ¿Qué es lo que me motivó a mí? Mi motivación en la vida es ayudar a desarrollar a las personas, ¿verdad? Desarrollar sus habilidades, desarrollar su autosuficiencia. Y yo vi el capítulo y el liderar el capítulo como una oportunidad, como la tengo en el aula, de hacer una buena influencia, de traer más mujeres también a aventarse a esta aventura de liderar, ¿verdad? Me he encontrado en el camino que usualmente cuando una mujer abre brecha, ahí vienen otras mujeres atrás. Entonces, darte cuenta que hay tantas diferentes opiniones y tantas formas de ver lo que es el estudio político, y no solamente la política a nivel de partido y de gobierno, pero la política a nivel de las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas como geopolítica. Las fuerzas ambientales, las diferentes políticas, ¿verdad? Porque no solamente son políticas de Estado, pero son políticas también del momento. Entonces, creo que eso fue el tener eso y también tener tolerancia hacia gente que era completamente opuesta a la opinión de uno. Entonces, también la tolerancia cultural e intelectual. Bueno, eso me hace pensar que te sientes completamente cómoda y hay evidencia en tu vida profesional de eso, completamente cómoda con gente de diferentes partes, en cualquier parte del mundo. Ya vamos a hablar de Kabul, de Afganistán en un ratito. Me parece que tu formación en Canadá y luego también en España me deja un sabor de boca de que no paraste de estudiar, porque cualquiera hubiera dicho, se graduó de West Point, muy bien, sacó una beca Fulbright de maestría, ya está armada, ya no necesita nada más, o sea, ya es suficiente, tanta gente que le gustaría hacer lo que ha hecho Jackie, y de repente te va a Canadá otra, y de ahí España. Ese sentido tuyo de aprender siempre lo mantiene vivo. Sí, es
impresionante cómo va avanzando el nivel de conocimiento existente en el mundo. Se puede decir, tantas cosas nuevas. Entonces, no nos podemos quedar simplemente pensando que un título, me gradúo, un título es suficiente. Eso puede servir para conseguir un trabajo, para abrir una empresa, pero uno constantemente tiene que estarse actualizando. Tal vez en estudios, en el caso mío, que sí hice una maestría ejecutiva, porque sabía que necesitaba refrescar mis conocimientos en el área de negocios. Y luego también simplemente tomar cursos cortos, seminarios. Ahora con la tecnología es tan fácil de veras hacer la educación en línea, pero es algo que uno le tiene que poner, porque de veras hay mucho conocimiento. En el área de tecnología también se están descubriendo tantas cosas nuevas. Solamente este año yo le digo a mucha gente que conozco, ¿se puede imaginar en enero que a mí me hubieran dicho que yo hubiera hecho foros por Zoom y que estaba aprendiendo Teams y Zooms y Google Meet, todas las diferentes tecnologías, plataformas para comunicarnos, para tener reuniones, para llevar a cabo nuestro trabajo en teletrabajo? Yo les hubiera dicho, están locos, eso es el futuro. Y de veras que la situación de este año pues nos ha hecho pues dar un salto cuántico en el conocimiento tecnológico, pero también en muchas otras áreas. Es decir, uno tiene que continuar aprendiendo de muchas de las áreas que le tienen que servir. En el caso mío, que estoy en inversiones, pues constantemente estar leyendo sobre diferentes flujos de inversión, etcétera. Es un conocimiento constante. Creo que es algo de diario. Es así como llegamos al final del tercer programa de la edición especial de cierre 2020, inicio del 2021. Durante estos 3 programas hemos podido recordar cómo 31 hondureños de diferentes áreas, desde atletas, emprendedores, artistas, ejecutivos, científicos, desde muy jovencitos hasta adultos, están haciendo historia por este país. Damos la bienvenida a un año 2021 cuya meta en este programa es que cada una de las ediciones sea mejor que la anterior y que cada una sea un aula en donde el profesor sea un invitado especial que nos va a inspirar con su testimonio de vida, con su experiencia, y que vamos a aprender mucho. Gracias por su preferencia en el 2020 y estamos seguros que vamos a contar con ella en este año que comienza 2021. Nos vemos la próxima semana.